Geografía. Una visión global del espacio geográfico. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Geografía. Yo soy Enrique Rodal y el día de hoy nos acompañan las profesoras Cayetana Brito López y Brenda Lucrecia Trejo Morfín para presentarnos los contenidos de esta sesión. Bienvenidas, profesoras. Muchas gracias, Enrique. Me siento muy contenta de estar con ustedes nuevamente y de seguir contribuyendo con su aprendizaje a distancia. Recuerden que su participación es muy importante para que juntos alcancemos el propósito de esta sesión. Para mí también es un gusto estar con ustedes y compartir un poco más de los contenidos de esta asignatura. Antes de continuar, recuerden que deben seguir cuidándose, lavándose correctamente las manos con agua y abundante jabón. También recuerden permanecer en su casa en la medida de lo posible, pero si tienen necesidad de salir, es importante mantener la sana distancia y utilizar apropiadamente el cubrebocas, cubriendo nariz y boca completamente. Les invito a que tengan presente siempre esta frase: tú te cuidas, yo me cuido. ¿Qué les parece si comenzamos? Claro que sí, Enrique. En esta sesión pondremos en práctica algunos aprendizajes adquiridos y fortaleceremos los contenidos abordados en las primeras sesiones. Debemos tener presente que la geografía es una ciencia que tiene como objeto el estudio del espacio geográfico. Recordemos que este se define como el espacio percibido, vivido y continuamente transformado por las interacciones entre sus componentes a través del tiempo. Nuestro propósito para la sesión de hoy es reconocer los componentes que integran al espacio geográfico, así como las características que lo definen. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de notas, bolígrafo y lápiz, una regla, colores y libro de texto. Les recomendamos verificar que tengan escritos en su cuaderno los conceptos que abordaremos en esta sesión. Pongan mucha atención y aprovechen la oportunidad de anotar lo que les haga falta. Recordemos que el espacio geográfico está constituido por 5 componentes. Observen con atención la siguiente imagen. En esta imagen se pueden distinguir algunas construcciones, personas caminando, las nubes y una bandera de México, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos de los componentes que conforman al espacio geográfico y pueden ser naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Recapitulemos un poco. Los componentes naturales se dividen en bióticos, los que tienen vida. Por ejemplo, el ser humano, la flora y la fauna. Y abióticos, es decir, aquellos que son inertes o que no tienen vida, como las rocas, el viento y el agua. Los componentes sociales son los relacionados con la población y sus características. Por ejemplo, el crecimiento y distribución de la población, la migración o la conformación de ciudades. Los componentes culturales se relacionan con las formas de vida del ser humano y sus manifestaciones culturales, por ejemplo, la religión, el idioma, las tradiciones y las expresiones artísticas, como la música, la pintura y la escultura. Los componentes políticos se refieren a la forma en que los seres humanos nos organizamos administrativa y jurídicamente a través de localidades, municipios y estados,
así como a través de distintas formas de gobierno, por ejemplo, las monarquías y las democracias. Los componentes económicos son los relacionados con las actividades económicas que se realizan para satisfacer las necesidades del ser humano. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, el comercio y la industria. Ahora que ya recordamos cuáles son los componentes del espacio geográfico, ¿qué les parece si nos ayudan a identificar cada uno de ellos? En esta mesa tenemos algunos objetos. Identifiquen a qué componente del espacio geográfico corresponde cada uno de ellos y anótenlo en su cuaderno. ¿Nos ayudas, Enrique? Por supuesto, claro que sí, maestras. Bien, el primer objeto es un cactus. ¿A qué componente del espacio geográfico pertenece? Bueno, este está muy fácil. Pertenece al componente natural y, por ser una planta, es de carácter biótico. Muy bien. Aquí tenemos otro objeto. Una pintura. ¿Es un ejemplo del componente? La pintura es una manifestación artística. Por lo que sin duda es un ejemplo del componente cultural. Muy bien contestado, Enrique. Ahora les presentaremos este otro objeto. Es un billete. ¿A qué componente del espacio geográfico hace referencia? Este creo que sí está muy fácil. Sin duda, se refiere al componente económico. Perfecto, vamos muy bien. Ahora les mostraré figuras de personas. ¿A qué componente del espacio geográfico corresponde, Enrique? Esto sí se complica un poco, pero... Bueno, seguramente se refiere a la población, ¿cierto? Y pertenece al componente social. Así es, bien contestado, Enrique. Último ejemplo. Te muestro esta bandera. ¿A qué componente del espacio geográfico se refiere? La bandera es un símbolo de identidad de nuestro país. Por lo tanto, ¿se refiere a un componente político? Excelente respuesta. ¿Y ustedes en casa lograron contestar? Seguramente así fue. No olviden anotar las respuestas en su cuaderno. Ahora vamos a recordar cuáles son las características del espacio geográfico. Para ello, les invitamos a observar y escuchar el siguiente video. Para localizar un lugar específico sobre la superficie terrestre, se utilizan los puntos cardinales. La forma más precisa es usar las coordenadas geográficas, latitud, longitud y altitud. Por ejemplo, las grutas de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero se ubican al suroeste de la Ciudad de México. Su localización exacta corresponde a 18 grados, 40 minutos y 10 segundos, latitud norte, y a 99 grados, 30 minutos y 35 segundos, longitud oeste. Y su altitud se ubica entre 1100 y 1200 metros sobre el nivel del mar. La distribución en geografía es la característica que muestra cómo se organizan y disponen los componentes en el espacio geográfico. En el territorio donde actualmente se localiza México, las culturas prehispánicas estaban agrupadas en el centro del país y disgregadas hacia el norte. La temporalidad permite conocer las transformaciones sufridas en un espacio geográfico, es decir, los cambios que ocurren por procesos naturales, como la erupción de un volcán o un movimiento sísmico, o por la acción del ser humano. Un ejemplo más es el territorio donde hoy se encuentra la Ciudad de México. En la época prehispánica había lagos con fauna y vegetación lacustre. Un paisaje muy distinto al actual.
Otra característica del espacio geográfico es la relación e interacción que se establece entre los componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Por su ubicación, Canadá tiene un clima frío, lo que propicia la existencia de extensos bosques de coníferas. Además, cuenta con grandes lagos y amplios litorales en los océanos Ártico, Pacífico y Atlántico. Estos componentes naturales favorecen el desarrollo de la actividad forestal. Producen y exportan más de la mitad de la madera del mundo, además de ser un país con amplia riqueza pesquera. A partir de las distintas relaciones que se establecen entre los componentes del espacio geográfico, se origina la última de sus características por mencionar, la diversidad, es decir, la cualidad de que cada lugar sea único y distinto de los demás. Entonces, Edmundo, México tiene un gran potencial para el desarrollo de distintas actividades económicas, por la variedad de interacciones que se establece entre sus componentes. Con base en la información del video, podemos concluir que las características del espacio geográfico son los rasgos que lo describen y están definidas por la localización, distribución e interacción entre sus componentes, así como por los cambios que experimenta con el paso del tiempo. Para comprender mejor esto, tomemos como ejemplo a nuestro país. ¿Nos ayudas, Enrique? Claro que sí, maestras. Por ejemplo, México se localiza en la porción norte del continente americano. Limita al norte con Estados Unidos de América, al sureste con Belice y Guatemala, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico. Su relieve se distribuye en sentido noreste-sureste a través de las Sierras Madres y el eje volcánico transversal. Y por otro lado, la gran diversidad de sus paisajes, playas, bosques y desiertos se deben a la interrelación de sus componentes naturales como clima, relieve, suelo y vegetación. Te felicito, Enrique. Se nota que aprendiste muy bien las características del espacio geográfico. Ay, maestra, es porque me gusta la geografía. Esperamos que en casa también hayan logrado distinguir cada una de las características del espacio geográfico. Ahora recordemos que para estudiar el espacio geográfico utilizamos conceptos muy importantes como lugar, territorio y región. Enrique, ¿recuerdas cuál es la diferencia entre estos conceptos? Uy, maestra, no muy bien. ¿Nos lo puede aclarar, por favor? Por supuesto. Observen en la pantalla el ejemplo de un lugar. En este caso es un parque, pero puede ser un cine, un barrio o una colonia. Recuerden que el lugar se define como el espacio en donde nos desenvolvemos cotidianamente. Se refiere al entorno inmediato e implica el sentido de identidad. Muy bien, maestras. Hasta ahora hemos reconocido la definición de lugar, pero ¿qué hay del territorio y la región? Las regiones, Enrique, son áreas con características homogéneas, esto es, iguales o similares. Las regiones pueden ser naturales, económicas o culturales. Observen en la pantalla un ejemplo de región natural semiárida. Por su parte, el territorio hace referencia a una porción del espacio geográfico que ha sido delimitada en función de la organización política. Esto es, que cuenta con límites político-administrativos. Observen en pantalla el ejemplo de la delimitación político-administrativa de nuestro país. Maestras, antes de que comenzara la pandemia, tuve la oportunidad de viajar al estado de Chiapas y ahí visité las cascadas de agua azul y el cañón del Sumidero. Sin duda me parecieron paisajes hermosos, preciosos, divinos. ¿Cómo debemos referirnos a ellos? ¿Como paisajes, lugares o regiones? En este caso, se trata de lugares, Enrique.
Las cascadas de Agua Azul y el Cañón del Sumidero en Chiapas son dos lugares turísticos con un muy importante valor ambiental y cultural. Perfecto, muchas gracias, maestras. Hasta ahora hemos reconocido las características del lugar, territorio y región. Pero antes de concluir, ¿qué les parece si trabajamos en equipo para rescatar algunas ideas importantes de los contenidos de esta sesión? En el pizarrón les mostraremos un mapa conceptual. La idea central es el espacio geográfico. De ahí se desprenden algunas líneas y los conectores son sus componentes y características. En la mesa tenemos algunas palabras escritas en hojas de colores. Cada una corresponde a un ejemplo de componentes y características del espacio geográfico. El reto es colocar cada ejemplo en el espacio en blanco que le corresponda. Maestra, Enrique, ¿están preparados para la actividad? Maestra, nací preparado. ¡Comencemos! Adelante. Escuchen con atención las pistas. Busquen la palabra que corresponda y péguenla en el espacio en blanco. Comencemos. ¿Es un ejemplo de componente natural? La montaña. Muy bien. Categoría del espacio geográfico que genera un sentido de pertenencia e identidad. Tengo la respuesta. Lugar. Muy bien, maestra. Siguiente. Es un ejemplo de componente social. Población. Muy bien, Enrique. Felicidades. Sigamos adelante. Es un ejemplo de componente cultural. Las tradiciones. Muy bien, equipo. Ahora, ¿cuál es el área que tiene componentes homogéneos y puede ser natural, económica o cultural? ¿Será la región? Muy bien dicho, Enrique. Va la última. Es un ejemplo de forma de gobierno y por lo tanto un componente político del espacio geográfico. Súper fácil. Monarquía. Muy bien hecho, equipo. Ahora, el reto es que ustedes en casa elaboren su propio mapa conceptual. Inviten a su familia para divertirse y seguir aprendiendo juntos. Recuerden que las características del espacio geográfico son los rasgos que lo describen y están definidas por su localización, distribución e interacciones entre sus componentes, así como por los cambios que experimenta con el paso del tiempo. Recuerden revisar su libro de texto cuando surjan dudas. Por ahora hemos llegado al final de esta sesión, pero recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir en el maravilloso mundo de la geografía. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al